Listo, ya está grabando. Voy a volverle el host para que pueda seguir con la proyección. ¿Cómo les fue con el proyecto? ¿Ya lo acabaron? Pues supongo que sí, porque ya todos están acá. Ya igual revisé, pues no revisé, vi que llegaron correos, entre otros, pues me va a permitir leerlos. Llegaron correos de, ¿dónde están? A ver, el primero que llegó fue el de anoche, llegó el de Cristian David, Joel Arturo y compañía, ¿no? María Camila, Felipe Barreto, Julián González, no, ese es de Metálicas, Rodrigo Huertas, Michelle, Nicolás Cardoso, Julián Lozano, Joan Sebastián Rodríguez y Sebastián Parr. Esos ya fueron los que llegaron. A ver qué dicen en el chat. Un minuto más, no pasa nada, mentiras. Da, 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 da. No sé, el de Jorge. Creo que era el que estaba con Sebastián. Bueno, en fin. Julián, ¿ya está compartiendo? No veo. No, porque usted está compartiendo, ingeniero. Yo estoy compartiéndoles. Sí. Listo. Estoy en un momento porque me trabo el mano ya. Listo, ahí está. A ver, yo reviso aquí una cosa de que no me acuerdo cuál espectro les envié. Quería revisar eso. Debe ser el de... A ver, a ver, a ver. Ya. A ver, ¿dónde está el de Julián? Listo. Ok, ahí tenemos un espectro. Bueno, antes que nada, si quiere ampliemos la pantalla para que podamos ver la pantalla Ya, del SAP. La pantalla del SAP. vale. ¿Sí? Resulta que ustedes aplicaron un procedimiento que se llama el procedimiento de la fuerza horizontal equivalente para la asignación de las cargas sísmicas, ¿cierto? Si ustedes van al título de la norma, al A4, de hecho en el A3 les dice cuándo lo aplica, cuándo no aplica, en el A4 le dice cómo lo aplica. En el A5 ustedes encuentran otra metodología de aplicación de cargas sísmicas que es la metodología del método modal espectral, ¿sí? ¿Y en qué consiste? En que ustedes no tienen que meter esas fuerzas como tal, como ya lo hicieron, porque es conveniente que lo hagan al menos una vez en la vida, sino que lo que tienen que hacer es aplicar o pueden incluir el espectro sísmico para que les tome la respuesta de la estructura. Esta versión que tiene Julián, ¿qué versión de SAP es? Versión 21.1. Listo, la versión 21. Entonces, ¿por qué pido que lo haga alguno de ustedes? Porque mi versión 14 todavía no tenía esta opción. Bueno,
De hecho, vamos a ver en mi versión qué opciones tiene, porque la de ustedes que está más nueva me permite hacer más cosas, ¿cierto? Esta versión que tienen ustedes trae incluida la norma colombiana NSR10, ¿sí? Entonces me permite calcular esos espectros para NSR10. Entonces, vamos por favor, Julián, pues no sé si le hace una copia a ese edificio o algo para... Póngale pórtico 3 pisos espectro o algo así. No sé, pues, ya lo que sea. Listo, entonces vamos a definir el botón de definición. Vamos a abajo donde dice funciones, espectro de respuesta. ¿Sí? Y ahí le vamos a decir, ahí podemos buscar la norma colombiana NSR, ¿sí? Digámosle que queremos adicionar una nueva función. Entonces ahí nos dice es, de acuerdo a lo que ustedes ya vieron en la norma, ¿cierto? Ahí tenemos esos parámetros para acondicionar nuestras funciones. Pongámosle espectro, bueno, no me acuerdo cuál estamos utilizando nosotros, el de Armenia. El mío es de Quito. Bueno, utilicemos el de Armenia que tiene a sub A de 0.25, tiene a sub B de 0.25, ¿sí? El A sub E y el A sub D son unos parámetros para unos espectros para umbral de daño que pues nosotros no vamos a tener en cuenta, pero son factores que también se encuentran en la norma. Si ustedes van allá al apéndice, a la 4, allá le dice cuál es el valor de A sub A sub B, A sub E y A sub D. Sí, pero es para umbral de daño. Grupo de uso, ¿qué grupo de uso le va a dar? Uno puede ser, Ujú. o dos si queremos amplificarlo, ¿sí? Y factores de amplificación F sub A y F sub B de la norma, que ya ustedes también lo saben calcular. Para este caso nos da F sub A de 1.15 y F sub B de 1.55, ¿sí? Y pues ya abajo nos queda dibujado el espectro de acuerdo con esos factores de la norma, ¿no? Si vemos en la parte superior derecha, dice periodo versus aceleración, ¿sí? Entonces dice que algo que podemos ver es que la meseta está al 79%, que fue algo de lo que nosotros evaluamos en clase, ¿sí? Entonces está una zona recta, plana, del 79% del S sub A, recordemos lo que significa ese espectro, y después va bajándolo, va variándolo, ya tiene la formulación incluida dentro del programa. Entonces, digámosle OK, OK, y ahora vamos a definir arriba, nuevamente, en fuentes de masa, la cuarta pestaña, fuentes de masa, allí, digamos que queremos modificar esa fuente de masa que el programa trae por defecto. Chuleemos las dos casillitas. ¿Por qué las dos casillitas? Porque la primera me dice, bueno, voy a incluirle el peso propio del edificio, sí, pero resulta que adicionalmente nosotros tenemos unas cargas, unas masas, unos pesos adicionados en los patrones de carga, ¿cierto? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es decir, con este espectro que acabamos de definir, ¿cuál es la masa que vamos a poner a vibrar? No solamente va a ser la estructura, sino las cargas muertas que tenemos, porque sabemos que son unas cargas que nosotros, pues que físicamente son unos elementos incluidos dentro de la estructura, pero que adicionalmente eh, van a estar vibrando, oscilando dentro de la carga cuando ocurre el evento sísmico, ¿sí? Entonces miremos en los patrones de carga, incluyamos la carga muerta. Total, ¿Cómo? Ahí solo solo, la muerte. primero dead, en dead supongo que está el peso propio, entonces incluyámoslo. Carga Es que yo muerta, tenía una in- combinación con todas las pero muertes. es que ahí no nos aparecen las combinaciones, solo nos aparecen los casos de carga. Ah, listo. Entonces así. Muerta, escalera y ¿cuál más? Miremos qué más cargas muertas hay. Muerta de rigidez también, ¿sí?
¿Qué más cargas muertas hay allí? Bueno, Aquí nomás. listo. Ahí que estamos diciendo, ese factor multiplicador quiere decir que el 100% de la carga muerta va a estar oscilando durante el evento sísmico. Y tienes razón, ¿no? Porque pues ocurre el sismo y nada de esa carga va a desplazarse. Ya a criterio está que yo también tenga unas cargas vivas. No sabemos a qué hora, y dependiendo del uso de la estructura, a qué hora va a llegar el evento sísmico. Por lo menos el que se sintió más fuerte en Bogotá, más reciente, fue el 24 de diciembre, ¿no? Y eran las 3 de la tarde. Entonces, pues, digamos, un temblor, un sismo, a esa hora, pues las estructuras pueden estar en su ocupación más alta. Entonces, ya ahí sí lo que les digo es, depende del criterio, puede que nosotros consideremos o no cargas vivas. Puede decir que yo considere que mi estructura esté al 30%, al 10% de su capacidad en carga viva. Entonces puedo llegar a incluir esa carga viva dentro de esta masa oscilante. Sí, la puedo poner. Sí, pues por eso digo, va a criterio. Puede ser punto 3, puede ser. La norma no nos dice algo explícitamente que incluyamos un determinado factor. Hay algunos ingenieros que lo incluyen, hay otros que no lo incluyen, ¿sí? Hay otros que le incluyen el punto 1, el punto 2, el punto 25, punto 3, ¿sí? Obviamente el 100% pues sabemos que ya es exagerado porque nosotros estamos considerando que la carga viva dentro de nuestro análisis, que es que cargas nuevamente 200 kilos por metro cuadrado, es una cantidad de gente, ¿cierto? En toda el área y que dentro del uso de la estructura, pues realmente no va a tener como esa capacidad. Entonces, pues para que lo tengan en cuenta. Por eso les digo, ya aquí ustedes tienen que ir afinando sus criterios. Si me preguntan a mí, yo generalmente uso un 10% de carga viva, ¿sí? O dependiendo del uso de la estructura. Pero pues para que lo tengan en cuenta. Entonces Julián dijo, yo considero que mi carga viva va a ser del 30%, 20%, pero miremos que tiene más cargas vivas, ¿no? Hay otras cargas vivas ahí que Las creo. de rigidez y las de escalera. Pues entonces, si el criterio, pues ahí sí ya lo dejo a consideración, es ese, perfecto, ¿sí? Digamos, en la curaduría no nos van a decir que no cuando pasemos el proyecto. Listo. Entonces démosle, ok. No sé qué dice ahí. Eh, Yo vean acá, sí, creando elementos. continuemos. Ok, listo. Volvámonos y miremos si quedó bien definido nuevamente para garantizar que el programa nos está trabajando bien. Modificar, listo, ahí quedamos bien, listo. Ok, ok. Ahora vamos nuevamente a definir load cases, ese caso de carga que acabamos de crear. No es un patrón de carga, sino un caso de carga. ¿Cómo lo defino? Voy a crear un nuevo load case. Acá arriba voy a ponerle sismo X, pongámosle sismo X. Y en la derecha, allá donde dice tipo de caso de carga, ya no pongamos estático, sino pongámosle respuesta espectral, espectro de respuesta. ¿Sí? Entonces, nuevamente ustedes se dan cuenta que primero tengo que definirlo para que aquí me lo habilite, ¿no? Ahí en la parte inferior, ya se da cuenta que hay una función que se llama Armenia, ¿sí? Entonces, ahí lo que nos dice es que en dirección 1, o sea, en dirección X, le vamos a aplicar un espectro que se llama Armenia y el factor que le tenemos que poner es el factor de la gravedad, 9,81 metros por segundo cuadrado, ¿no? Entonces hay que estar pendiente de la unidad, 9,81 y lo adicionamos. Y también el 2 y el 3. No, porque aquí queremos que venga el espectro principalmente, por eso Ah, se está sí, llamando sismo X, sí. ¿sí? Sismo X, entonces sí. Los demás factores, pues digamos ya
los dejo para análisis en un curso de posgrado de el CQC, el SRSS, que son raíces cuadradas de la suma de los cuadrados, valores absolutos y demás, pero eso es más que todo, cómo es que yo voy a tener en cuenta el efecto del sismo. Aquí lo Y que aquí yo, el no, momento no. no, solo vamos a aplicarle desplazamientos. Digámosle OK, OK, corrámoslo. ¿Cuánto se demora corriendo ese modelo? 4 segundos. Ya nave. Creo que ya está corriendo. Listo, entonces ahora miremos la deformada. Deformada para el caso espectro. Allá en el botón del pórtico deformado. Ir a la izquierda, quedaba la última. No tiene que ir a seleccionarlo porque antes no se ha mostrado. Ah, ¿dónde le doy? En el pórtico deformado. ¿Te hizo el proyecto, Julián? Sí, ingeniero, no me acuerdo. No me acuerdo porque lo terminé esta mañana. ¿Cómo así? No hay que No, seleccionar nada. Arriba en la parte donde está el pórtico con desplazamiento. Arriba a la derecha, derecha. Arriba, ahí. Ya. No, el pórtico con desplazamiento. Ese. Sí, ya. Ahí escojámosle espectro. Sismo X fue que. Ay, madre, aquí está. Ahí está, Sismo X. Listo. OK. Espere porque si no se puede. Me ha tocado toda la vida así. 1, 2, 3. Sí, aplicar. Ya está. Igual puede ajustarle la pantalla para que. Pero no es que no me puede venir como No, así. se le cambia la configuración del tamaño de, de los píxeles. Bueno, Bueno, pero igual después. ya lo sabe manejar así. Sí. Entonces, anímela. Ponga a animar esa. Con musiquita y todo. Se las hago escuchar. No, tranquilo, así nomás. Entonces, vean qué estamos haciendo ahí. Ahí lo que estamos incluyéndole es el mismo espectro. De hecho, lo que estamos haciendo es incluyendo fuerza en X más momento torsor en X, fuerza en Y perdón, fuerza en X más momento torsor ocasionado por fuerza X, menos fuerza X ocasionada y momento torsor ocasionado por esa fuerza en X, más fuerza menos fuerza menos momento. Ahí el programa ya me está incluyendo todas las envolventes de ida y de venida. Entonces lo que ahí me va a ahorrar muchas combinaciones de carga, sencillamente porque ya el programa me permite hacer ese análisis. Allá tiene un nodo como raro, Julián. ¿En dónde? Pero ¿Me que le, escuchan? sí lo escucho. Allá como en la L, como debajo de la L. ¿En este? ¿O en No, en este? el otro. Allá arriba, más arriba, Acá. derecha. Izquierda. En esa viga a la izquierda. ¿En esta? ¿Este punto? Ese puntico. Es que creo que ese es el centro de masa del tercer piso. Ese Pero va no, solo así. pero no se está moviendo. Es que se trabó. No, pero ahorita cuando lo corrió tampoco se movió. Quedamos graves. ¿Sí? Bueno, lo que me interesa ver es que ustedes, el análisis de la fuerza horizontal equivalente, se pueden ahorrar un poco de cálculos, ¿cierto? Combinaciones, solo porque el programa ya les permite incluir la fuerza horizontal de otro tipo de otra forma. Señor Jorge, cuéntemelo, que me está escribiendo.
¿Por qué se pone el valor de la gravedad? Porque recordemos que cuando estamos nosotros haciendo el análisis de la fuerza horizontal, ese espectro, ese sub A, es una aceleración. Entonces, por eso ahí incluimos el valor de la gravedad. No se está escuchando el micrófono, entonces, por eso es mejor, no sé, si lo tiene apagado o no debería ir por defecto, no necesariamente, no necesariamente. Entonces, no sé, Julián, voy a compartir yo. Ya le paso Voy a cosas. compartir yo la otra metodología que tenemos. No sé si pueda porque... Allá. Espere. Métodos, listo. ¿Listo? Entonces, ¿por qué les pedí que fuera uno de ustedes? Porque ustedes tienen esa versión. Yo no tengo esa versión, o sea, en mi SAP no se incluye aún la versión de la norma, pero tengo un SAP estable que me parece que es bastante provechoso. Ingeniero, o sea que si nosotros fuéramos a hacerlo para un proyecto, ya como tal, trabajamos con esa opción y no lo que estábamos haciendo en la clase era aprender cómo se hacía. Sí, básicamente podemos utilizarlo de otra forma. Entonces, yo les envío a ustedes un archivo de texto, ¿cierto? ¿Cuál es la otra versión que yo les propongo para hacer ese análisis? Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, señor. ¿Cuál es la otra versión que yo les propongo para hacer el análisis de fuerzas sísmicas? Una es incluirla por ese lado. De hecho, lo que yo voy a hacer es como algo más general todavía. Y lo otro es, yo ahora voy a incluir, bueno, una recomendación. Guarden ese espectro en un lugar, en el mismo lugar donde tienen el archivo. Voy a copiármelo para análisis 2. En la misma carpeta, Del SAP. de donde tengo guardado mi modelo. Ajá. Y lo que hago ahora es, si se dan cuenta, nuevamente voy a definir una función, un espectro de respuesta, y acá yo le digo, se dan cuenta que no tengo la NSR por la misma versión del programa, pero yo le digo, quiero incluir desde un archivo un nuevo espectro, adicionarle una nueva función. Aquí le digo, voy a ponerle espectro. Acá es importante que yo le diga, los valores que yo voy a incluir son los pares de periodo versus valor, ¿no? No frecuencia. Recordemos que la frecuencia y el periodo son dos propiedades, dos características del movimiento ondulatorio, pero el espectro está definido en función de periodo. Y voy y lo busco dentro de la carpeta donde lo tengo guardado. Modelos. Es un archivo TXT. Ya les hablo algo de archivo. Se llama espectro. ¿Sí? Y acá le digo, muéstreme la gráfica de ese espectro. ¿Sí? Y es otra forma de incluirlo. Ustedes lo incluyeron desde NSR. Acá tenían los parámetros. Yo lo incluí desde acá, pero pues esto viene de una hoja de cálculo que tengo, ¿cierto? Donde yo incluyo estos mismos parámetros. ¿Cuánto es mi A sub A? ¿Cuánto es qué tipo de perfil de suelo tengo, ¿cierto? Si yo cambio el perfil de suelo, pues obviamente va a cambiar mi espectro. Si tengo un A, un B, el que sea, va a cambiar mi espectro. Si tengo un factor de importancia diferente, 1.5, pues obviamente va a cambiar, ¿sí? Ingeniero, ¿usted hace eso con Visual Basic? Ok. No, eso es muy manualito.
¿sí? Y genero el espectro. Entonces después lo que yo hago es que, pues los datos que me va a generar el espectro, me los llevo, ¿cierto? Ese par de datos, y los copio en un archivo de texto. Pero ese archivo de texto, que fue el que yo les envié, debe tener ciertas características. Voy a abrir el archivo de texto. Análisis 1, no. ¿Dónde está el espectro? Este archivo de texto, si se dan cuenta, debe tener varias características. Una, solo tiene valores numéricos. O sea, no, yo no le voy a poner que una columna es el periodo, que el encabezado no tiene encabezado, solo tiene valores numéricos, indicados en ese orden. Primero es el periodo y después es el S sub A, ¿sí? Calculado. Entonces esta segunda columna va a ser, se dan cuenta que es la meseta, llega a un punto donde empieza a bajar, ¿sí? Adicionalmente, cuando ustedes lo guarden, guárdenlo como texto tabulado por espacios, ¿sí? Puede que lo copien y guarden en un Excel, ¿cierto? Que sea una hoja única, le dicen guardar como texto tabulado con espacios. Y otra cosa importante es, vean que aquí no tengo un punto 00. Cuando tengo punto 00, el programa me produce error. ¿Por qué? Porque el punto 00 no existe. El punto 0, aquí en 0, ya empiezo con la meseta. Hay muchos casos donde empiezan con el punto 00, entonces tengo 00 y 0, 0.89, entonces tengo doble valor. Entonces el programa se vuelve loco y no reacciona, no lo toma. ¿Sí? Otra cosa importante, otro aspecto importante es mirar, marcar cuál es el separador decimal, si es con punto o es con coma, porque muchas veces está con punto y el programa no lo lee, ¿sí? Dependiendo del programa cómo lo esté tomando. Y lo otro, como les dije anteriormente, es guárdenlo en la ubicación donde tienen el archivo. ¿Por qué? Porque es que es desde allí donde el programa lo va a leer, desde esa ruta que está aquí marcada. Si no lo guardan ahí, de pronto ustedes tengan que mover su modelo de un lado a otro, después no les va a generar un error porque les va a buscar el espectro y no lo encuentra, ¿sí? Entonces, esas son como las recomendaciones para incluir este espectro. ¿Por qué les digo que este espectro es más general? Porque ustedes ya hicieron una tarea de unos espectros de microsonificación. Y ustedes, si van al SAP nuevamente, allá no les dice microsonificación Bogotá, en caso de que ustedes tengan proyectos de Bogotá, ¿sí? Entonces, cuando no tienen proyectos de Bogotá, no pueden utilizar el espectro de la norma para Bogotá. Entonces, ¿qué les toca hacer? Incluir un espectro propio para que ustedes ya los tienen tabulado y demás. De hecho, podrían hacerlo, incluir los espectros de Bogotá en el SAP. O ya tener los archivos de texto listos. El lacustre 100, el aluvial 100, el lacustre, el, bueno, piedemonte, el que sea. ¿Sí? Todos los aspectos lo pueden incluir de esta misma forma como yo les estoy indicando. Pues digo que este procedimiento es más general. Tan general que yo lo utilizo para el espectro de la norma. Incluso cuando ustedes, les había comentado, tienen proyectos particulares donde el estudio de suelos genera un espectro de respuesta, ustedes pueden tomar ese espectro, le dicen al geotecnista que les pase en las columnas de cómo se elabora el espectro y ustedes cargan ese espectro particular de sitio para estas condiciones de trabajo, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Por eso digo que es más amplia esta modalidad. Aquí me dicen, bueno, son las características propias del espectro, que la norma me dice que es un espectro que trabaja el 5% del amortiguamiento, ¿sí? Y adicionalmente, este espectro ya incluye el efecto de la excentricidad. Por eso es que, a petición de los suscriptores de YouTube, queremos un video de cómo hacer este Excel del espectro. Pero, pues, ese Excel del espectro es el que ustedes ya tienen, Julián. Ustedes lo hicieron para microsonificación. Y sino que usted lo tiene programado con A, B, C, D y cosas así todas Pero raras. lo que tengo programadas son estas ecuaciones. O sea, no es nada más que esto.
que digo que entre el 0 y el t sub c que lo calcula en función de sus valores, ¿cierto? Póngame este valor con esta ecuación. Si se me sale de este rango, le pongo un condicional, calcúlemelo con esta ecuación, y si se me sale, es superior a este, pues calcúlelo con esta ecuación. En función de los mismos 5 valores que vimos desde el comienzo, que son estos, y que son los mismos que les pide el programa, el SAP, para calcular esos espectros. Creo que la tarea de microsonificación que hicieron ustedes era más difícil que esto. Son estas tres ecuaciones y dependiendo el tramo, pues ahí yo le digo qué poner. Ingeniero, si yo agrego los espectros al SAP, ¿ya me quedan por default? O sea, ¿cómo se hace para que queden así ya No, 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 definitivos? no, no. No, pues de hecho es que a mí me toca, cada vez que tenga un proyecto, pues yo miro si tengo microsonificación o no tengo microsonificación, ¿sí? Si no tengo microsonificación, pues utilizo este de la norma, ¿sí? Genero mi espectro por acá. Igual tengo una hoja de cálculo que me hace los espectros si tengo microsonificación, con los mismos parámetros que hicieron ustedes. Igual el código de puentes también me da como otras ecuaciones pues parecidas para calcular el espectro. Entonces tengo otra hoja de cálculo muy parecida a esta, entonces puedo tener espectros por diferentes normativas. Y si ustedes lo vieron, acá voy a guardar este, se llama spec, ¿cierto? Si ustedes van a cualquiera de estas normativas, no sé, de la ASHTO, de puentes, si quiero adicionar una función, ahí también, ese es un espectro para puentes que me dice, vea, tengo unos valores que tengo que ponerle, que es muy parecido al código colombiano de puentes. Dígame qué valor le pongo acá, le pongo acá, le pongo acá, le defino tipo de suelo y bueno, ¿sí? Entonces puedo generar espectros desde diferentes normativas, no sé, esta italiana, supongo que es eurocódigo, ¿sí? Ahí me lo calcula en función de unos coeficientes de aceleración pico de suelo y de tipo de suelo. Y un factor de estructura que la verdad desconozco, pero pues ya es ir un poco, si son espectros para puentes o para edificaciones, entonces ahí me dice qué tipo de espectro utilizo, ¿sí? Pero es ir como ir a indagar un poco más en esas normas si los llegamos a necesitar ya cuando ustedes tengan proyectos en el extranjero, ¿sí? De momento, pues lo local va a ser NSR, entonces por eso es que estamos incluyéndolo, ese espectro de NSR. Y pues ya lo demás lo conocen, ir a definir las fuentes de masa, ¿cierto? Aquí le digo que la adición de masa por todo lado, de cargas muertas, de rigidez, de qué más tengo carga muerta. Y pues Julián me dijo, no, y mi criterio es que incluyamos un 20%, ok, incluyamos un 20% de cargas vivas. Él considera que queda más seguro, más cubierto con 20% de cargas vivas, aunque puedes llegar a ser alta, ¿no? Porque sabemos que el 20% de cargas vivas, considerando que la es una carga viva que no va a estar todo el tiempo, ni en toda Sí, su dimensión, exactamente. ¿sí? Defino Vamos. mis casos de carga. Acá voy a adicionar mi espectro. Dijimos que era un sismo X. Si ven que el programa no es que tampoco evolucione mucho dentro de su forma. La adiciono. 80. Yo les comenté que ya incluía la excentricidad, ¿no? Del 5%, entonces ya no tenemos que ponernos a calcular momentos torsores ni nada. Y adicionalmente, como el espectro está directamente asociado al peso de la estructura, pues no me toca volver a evaluar cargas sísmicas, volver a revisar cargas sísmicas y demás. Entonces yo acá le digo, espectro 81, pongámosle un nombre, sismo X, respuesta espectral, ok, amortiguamiento del 5%, sí, ya lo tengo creado. No, no lo tenía creado porque me dice que estaba creado.
A ver qué pasó. Respuesta espectral, el espectro que creé, la gravedad, edición, ok, ahí está mismo X y pues lo corro. Entonces ahí me va quitando como 9, como 7 combinaciones, ¿no? Porque allá me va a estar revisando todo de una vez. Fuerza positiva, momento positivo y todas las combinaciones. Aquí estoy viéndolo para el caso X. Racismo X. Entonces, pues, miro cómo se desplaza.